carros que manejan solos, ingeniería genética, reloj que te marcan tu pulso y hasta te indica tu nivel de glucosa en la sangre, algoritmos que generan imágenes fotorrealistas, bocinas que responden a tus comandos y te habla de vuelta, drones que circulan la ciudad y vigilan, robots que hacen piruetas, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Estamos viviendo un tiempo sumamente fascinante. El tema de esta sesión es el avance digital. Veamos cómo estas herramientas que usamos de manera cotidiana forman un arma de doble filo. Yo me levanto en la mañana y le digo a Alexa que me reproduzca la música de mi agrado mientras desayuno. Alexa, play from my list. Here's your playlist of favorite. Al terminar el desayuno, trabajo desde la casa. Hago reuniones virtuales con mis colegas y trabajo en tiempo real colaborando con documentos puestos en la nube. Y en los fines de semana produzco estos videos con la cámara de mi celular y edito con aplicaciones gratuitas. Al terminar el video, subo en la nube y al presionar un botón, la plataforma me genera traducción de manera automática. Hoy día veo cómo los celulares tienen mayor capacidad que las computadoras de tamaño de microondas que yo usaba cuando estaba en la universidad. Y que esos dispositivos permiten hasta detectar cáncer en la piel. Cómo las personas utilizan el reloj para medir su salud, comunicarse con otras personas y gestionar sus tareas del día. Como al tocar el timbre de una casa, el dueño que se encuentra viajando a miles de kilómetros me observa por la cámara y me habla. Y al presionar un botón en el móvil, en minutos viene el transporte para recogerme y llevarme a mi destino. En mi trabajo me doy cuenta sobre software que crean efectos visuales en tiempo real para crear películas. En las noticias veo cómo los robots ahora están manejando los inventarios, cómo las personas se juntan gracias a redes sociales para aprender y protestar sobre injusticia social. Y también veo sobre servicios en Google que entablan conversaciones con humanos sin que ellos se den cuenta que están hablando con máquinas, como las empresas privadas están lanzando al espacio cohetes con personas. Lo que anteriormente parecía una locura, hoy día es fácil ver un bebé tratando de mover imágenes en una revista como si fuese una tableta, o ver personas conversar con televisores y refrigeradoras. Todo esto es posible debido a la digitalización, la combinación de alta capacidad de procesamiento, capacidad masiva de almacenamiento de datos y transmisión de datos a alta velocidad. Abre puertas a oportunidades que anteriormente se habían imaginado solamente en películas de ciencia ficción. Si proyectamos un poquito, no es nada difícil encontrar nuevas oportunidades. Nanodispositivos para atacar células cancerosas en nuestro cuerpo, sistemas con realidad aumentada para realizar cirugías remotas, robots para salvar vidas durante desastres, manos, pies, piernas artificiales que funcionan como si fuesen reales, educación personalizada virtual que llega hasta lugares remotos. El impacto de la digitalización es clara. La sociedad de hoy ya no se puede separar de la digitalización. Cuando analizamos más, nos damos cuenta que la digitalización es un arma de doble filo. Así como trae beneficios y oportunidades, también trae riesgos y peligros, como la adicción, pérdida de trabajo, pérdida financiera, entre otros. Solo imagínense lo que pueden hacer las personas con intenciones maléficas utilizando estas herramientas, desde chantaje virtual hasta manipulación social. Es imposible saber a fondo la ciencia y los mecanismos de todas estas tecnologías, pero sí es primordial conocer los conceptos al punto
de que podamos discernir y razonar. El conocimiento es nuestra herramienta más poderosa, no solo para protegernos, sino para aventajarnos. En las próximas sesiones elaboraré más de este tema. Hablaré primero sobre conocimientos indispensables para salvaguardar de estos riesgos del mundo digital. Y luego exploraré las oportunidades que nos trae esta continua digitalización. Continuemos aumentando nuestros conocimientos para que sirva de base para seguir incrementando nuestra capacidad y empoderarnos más. Manténganse sintonizados. Gracias.